Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio a la clase 7 que, como ya te había dicho, lo que vamos a ver es el Código Civil. Y vamos a iniciar con lo que iniciamos siempre, con preguntas. Y vamos a tener respuestas. Y sabes que te tengo una sorpresa muy buena. Vamos a tener la respuesta de una abogada, compañera nuestra del curso, una persona extraordinaria, Marian Santos, que además sabe muchísimo de normativa urbana, que ha participado en el plan de ordenamiento territorial de Rawson, que hemos tenido el privilegio en la provincia de San Juan, el gobierno de San Juan, de tenerla como asesora en lo que es normativa urbana. Entonces, Marian nos va a contestar estas preguntas luego de esta introducción que voy a hacer para que vayamos entrando en tema. Y nos preguntamos, ¿qué es un derecho real? ¿Cuáles son los nuevos derechos reales según el Código Civil? ¿Qué es la propiedad horizontal según el Código Civil? ¿Cuáles son las cosas y cuáles son las partes propias, las comunes, indispensables y no indispensables? ¿Cómo se constituye una propiedad horizontal? ¿Qué es la prehorizontalidad? ¿Qué son los conjuntos inmobiliarios? ¿Por qué surgen? ¿Cuál es la normativa en la que están encuadrados los conjuntos inmobiliarios? ¿Cuáles son las normas vigentes en San Juan? Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Marian Santos, abogada, compañera de ustedes en el curso de Interpretación Normativa de ADICUS, invitada por Nora a contarles algunas cosas de mi experiencia en trabajos vinculados al quehacer territorial y sus regulaciones en muchos lugares del país. Y desde ese lugar Nora, a la que agradezco sus conceptos, me invita a que les cuente algunas cosas que pueden mejorar la comprensión del rol que se cumple. A mí me gusta hablar del territorio como la necesidad de abordarlo como un tratamiento jurídico. ¿Por qué? Porque el arquitecto tiene que aprender a manejarse con las normas que lo regulan. Mi propuesta de abordaje para esta cuestión de los derechos reales es que nos asomemos a la complejidad que implica integrar al conocimiento del territorio las relaciones que en ese escenario se entrelazan. Considero dos planos como necesarios. Uno, el plano de la actuación profesional privada en sí misma, y el otro, la articulación que se propone con el derecho público. ¿Por qué? Porque el ordenamiento territorial es una competencia indelegable del Estado y en el territorio se producen tensiones entre lo privado, el derecho privado y el derecho público. Y el profesional trabaja y articula como una bisagra entre ambos espacios, entre el Estado competente para regular y la pretensión del privado, absolutamente válida. En esa relación entre el privado y el público son dos tipos de derecho, el derecho privado y el derecho público. En cualquier proyecto, aunque sea la construcción de una casa o una operatoria urbanística más grande, concurren la propiedad privada, el dominio público del Estado, el dominio privado del Estado, el espacio público. Y hay límites donde uno corre al otro. En general, tenemos que tener presente que siendo el Estado el único competente para regular las formas del territorio, los corrimientos que vemos son más bien que impulsan al privado a aceptar las normas que regulan ese derecho de propiedad que a veces se considera absoluto. Y ahí vamos un poco a lo que son los derechos reales. Los derechos reales, que los vamos a abordar inmediatamente, son las relaciones de derecho entre una persona física o jurídica y un bien inmueble, con todas las formas de los bienes inmuebles
que hay y con todas las formas que los derechos reales pueden ejercerse, ¿no es cierto? Y acá, en esos límites del corrimiento y en estas cosas que nos encontramos en las regulaciones, a mí me gustaría que tuviéramos presente algunos temas que han quedado como conocimientos instalados y que pueden o no convertirse en un problema a la hora de interpretar las regulaciones. Por ejemplo, es lo más común que un propietario sabe que si inicia una actividad comercial va a requerir una habilitación. La pregunta es, ¿tiene la misma información respecto al retiro obligatorio o pulmón de manzana o al límite de superficie cubierta en la que puede aspirar? No siempre. Hay claridad respecto a que la potencialidad de la propiedad en cuanto a sus atributos. Los atributos son uso, altura, superficie cubierta, fosfot, otros. Yo creo que no. Creo que el propietario piensa que puede hacer todo, pero son las regulaciones las que determinan qué puede hacer. Porque ese derecho que tiene a hacer en su propiedad, en realidad es un derecho en expectativa. Es un derecho de expectativa porque lo puede usar en tanto la regulación se lo permite. Y si lo materializó y la regulación cambia, seguramente se lo condicionará. Así, por ejemplo, yo puedo comprarme una casa con un local y digo, bueno, cuando pago el 50% del crédito con el que compré, habilito el local y comienzo a vivir de la actividad comercial que voy a poner allí. Pero puede resultar que cuando yo pagué el 50% del crédito y quiero habilitar el local, mi zona haya cambiado y de ser residencial mixta, como cuando la compré que permitía una actividad comercial, cambió hacia residencial exclusiva y ya la actividad comercial no se puede ejercer. O sea, ¿qué hago con el local? Pues no podré hacer una actividad comercial, por lo menos regular. ¿Es un abuso del Estado sobre mi derecho? No, porque el derecho a las actividades que puedo ejercer sobre la propiedad que compro es un derecho en expectativa. Supongamos al revés, que yo tengo una pequeña industria en una zona que admite la actividad industrial y esa zona cambia y se potencia la actividad residencial y empieza a crecer en alta gama. Tal vez esa actividad industrial que yo tenga termina siendo incompatible con el entorno de planificación que la sociedad y el Estado le dan a esa zona. Seguramente condicionarán mi actividad industrial o terminen implicando que tenga que cambiarme de lugar. ¿Es un abuso? No, es parte de las reglas del juego. Por eso, el derecho de propiedad nunca fue absoluto, pero en cuanto al uso, lo es menos y está siempre restringido por lo que el Estado regula para la utilización. Nosotros en el curso hemos estado viendo las definiciones morfológicas de la ciudad, la planificación para el desarrollo, hacia dónde avanza, cómo avanza, las herramientas legales, resoluciones, legislación, el código de edificación, etc. En ese marco y para comprender los derechos reales, tenemos que tener presente todos la jerarquía de las normas, que nosotros sabemos que es piramidal, que en la cúspide de la pirámide está la jerarquía nacional, de las normas nacionales, luego las provinciales y luego las municipales. Esta jerarquía de las normas implica que hay normas nacionales de fondo que son obligatorias de aplicación y que las normativas provinciales o municipales no pueden ser contradictorias con esa normativa. Bueno, visto esto y teniendo en cuenta un poco todo ese panorama, que me gustaría que ustedes masticaran un poquito, porque sé que tal vez a lo mejor es la primera vez que lo ven y a lo mejor muchos de ustedes para esto es cosa conocida, pero es como introducirme a los derechos reales de una manera un poco más amable.